El crecimiento del turismo en Medellín desde el 2015 hasta la fecha es innegable. La gran oferta turística y la diversión que tiene la ciudad con sus múltiples sitios de fiesta y el trato amable de su gente convierten a la urbe en un destino ideal para que los visitantes pasen sus vacaciones. Este incremento ha puesto en manifiesto diversas problemáticas, incluyendo los casos de explotación sexual infantil, que han cobrado fuerza en los últimos 4 años. Sin embargo, es importante reconocer que este fenómeno no es nuevo y que ha existido por mucho tiempo y no debería ser desconocido para nadie. En esta edición del Arranque a Fondo hablaremos con expertos, docentes, ciudadanos y organizaciones sociales para entender si el mal llamado turismo sexual es responsable de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Este es el Arranque a Fondo, los hechos en la voz de sus protagonistas. Yo siempre digo, es que puede ser uno, puede ser mil, esto es alarmante. Que haya explotación sexual de niñas, niños, adolescentes en la ciudad, el dato que sea, ya implica que todas y todos estemos en un compromiso para erradicarlo. Escuchábamos a la docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, Yasmín Santa, quien es integrante del Secretariado Técnico de la Mesa Intersectorial en contra de la ESNA en Medellín. La ESNA es la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Según el MINCIT, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este no debe facilitar la ESNA. Los viajes y la recreación son actividades que reconocen el valor de la sociedad y los individuos para el pleno disfrute del tiempo libre. Entre 2022 y 2023, más de 1.200.000 turistas visitaron Medellín, según los datos del Sistema de Inteligencia Turística, lo que dejó un gran derrame económico en la ciudad. Por ejemplo, el gasto promedio diario de un turista fue de 225.000 pesos, y de este, el 52.2% se concentró en la comuna del Poblado. Sobre estas cifras, escuchemos a Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia. Evidentemente, incluso en el sector del Poblado es mucho más alto. El porcentaje de extranjero actualmente en Medellín está entre un 62 al resto de nacionales. O sea, son más los extranjeros los que visitan el sector del Poblado, por decirlo así, que el nacional. La pregunta que surge al respecto es cómo impacta este turista en la demanda sexual que hay en Medellín. Lo primero que se debe aclarar es que la prostitución es legal en Colombia y las prohibiciones en zonas como el Parque Lleras carecen de relevancia. Sin embargo, este interés en el turista no es nuevo. La docente Yasmín Santa afirma que Medellín vive esta problemática hace más de 14 años. Pues mira, la mesa lleva 14 años y si aparece es porque eso se está evidenciando. También hay como un fenómeno que tiene que ver con las series que venden a Medellín en el exterior. Todo el auge que hay de, no sé, todas las series que aparecen donde está El Patrón, Pablo Escobar, Las Muñecas de la Mafia, Sin Tetas No Hay Paraíso, y empiezan a vender a Medellín como un destino con una oferta específica, que son drogas y sexo. ¿Sí? Y al extranjero eso le gusta, esa práctica es común, y aquí entonces no solo encuentran como un contexto para drogas y sexo con personas adultas, una oferta de servicios sexuales, sino que también en esos contextos es muy fácil que se dé la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Entonces se vuelve también un destino, no solo para quienes quieren sexo, la prostitución en Colombia no es un delito, ¿cierto? La explotación de menores de edad sí, entonces es un destino maravilloso para los pedófilos y los pederastas. Cada vez es más evidente que, por ejemplo, el consumo de pornografía, ¿cierto? Genera una adicción y el algoritmo lo que está haciendo es que llega un momento en el que ya no muestra sexo entre personas adultas, sino material de abuso sexual infantil, lo que antes se conocía, y lo pongo entre comillas, como pornografía infantil. Pero no se llama así porque las niñas y los niños no hacen parte de esta gran industria, son explotados en ella. Entonces yo creo que una ciudad en la que fácilmente se consigue drogas, y fácilmente, y que hay una gran oferta de servicios sexuales, pues claro que se vuelve llamativa.
Por ejemplo, Valery Ramírez, presidenta de Sintrasexa, el sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales en Antioquia, asegura que la oferta y demanda de servicios sexuales en el poblado, Comuna 14 de Medellín, existe mucho antes de la pandemia. ¿Cómo viene esto a convertirse en una problemática? Porque como siempre ha existido, pero siempre ha sido invisibilizada esta población, entonces con el tema de la pandemia se desborda la situación y se desborda la migración desde Venezuela y ahí empieza a superpoblarse la ciudad, y como llegan muchas mujeres y poca oferta laboral, estas mujeres empiezan a incidir en el trabajo, en el ejercicio de actividades sexuales pagas y se empieza a visibilizar más porque pues para nadie es un secreto que el poblado es un lugar preferido para los turistas, es un poblado que es un lugar que se vende solo, que se vende a nivel internacional. Entonces como que siempre ha existido, no vamos a decir que esto es nuevo, siempre ha existido, pero a nadie le ha importado, porque siempre se mezclaban con la rumba, siempre se mezclaban en los establecimientos, pero al cerrar muchos establecimientos por el COVID, todas las mujeres salieron a la calle, entonces ahí sí empezaron a ver y a cuantificar que sí había mucha gente ejerciendo el trabajo sexual, que sí habíamos muchas mujeres allí, entonces como que es visualizar que es una situación que siempre ha existido, pero nunca les ha importado, entonces como nunca les ha importado, como una bola de nieve, se va acrecentando y ya después se desborda y ya la llaman problemática. Eso último que mencionas me parece interesante porque me dices, había ya presencia de trabajadoras sexuales en el Lleras hace muchos años, se puede decir que antes del 2015, pero que estaban dentro de los locales y con el problema de la pandemia salen a la calle y ahí es que ya se hace visible para la alcaldía, para la sociedad, para los medios de comunicación. ¿Es así o estoy equivocado? Aquí no hay que generalizar, sí, en algunos locales lo permiten. Les llaman anfitrionas, les llaman meseras, tienen muchos nombres, pero en sí somos las que nos contratan en muchos establecimientos para que nos vistamos explícitamente sexys para llamar al turista, para llamar al hombre, para que consuma y permite que ofrezcamos servicios sexuales. No son todos los locales, no son todos los bares, pero sí hay muchos que manejaban y operaban de esta forma. Al cerrarse estos establecimientos por el COVID, estas mujeres quedan desempleadas y salen a la calle porque pues ya uno depende de esa economía, ya uno depende de esa actividad, ya uno lleva una vida muy de la mano de lo que gana diario, semanalmente, ejerciendo el trabajo sexual. ¿Es o no es turismo sexual? La situación que vive Medellín desde hace muchos años ha generado un debate y una serie de reclamos desde el sector del turismo, porque a esta problemática se le ha denominado, entre comillas, turismo sexual. Este término se refiere a una ley que está dentro del Código Penal colombiano en el artículo 219 de la Ley 599 del 2000. En este se tipifica el delito de turismo sexual de la siguiente manera. El que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de 4 a 8 años. La pena aumentará a la mitad cuando la conducta se realice con menor de 14 años. Es por esta razón que desde gremios, ONGs y hasta desde el mismo sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales se hace un llamado para que el término no sea utilizado para referirse a un tipo de turismo que hay en la ciudad. No podemos darle un contexto al turismo enfocado en el sexo, porque realmente no existe el turismo sexual como tal, no es una rama y no hace parte del turismo. Se le quiso dar ese contexto en algunos espacios, pero creemos que desde ahí tenemos que empezar a eliminar esa palabra del léxico porque no está dentro de un contexto turístico. La gente que viene precisamente a esa finalidad no viene a un turismo, viene a algo que quiere hacer o satisfacerse personalmente, pero más no que sea catalogado dentro del término de turismo.
Bueno, este es un término que desde Valientes y en general, pues quienes trabajamos en el sector turístico hemos tratado de tumbar desde hace mucho tiempo. Es un término que, como tú bien dices, Juan Pablo, existe en el Código Penal y está utilizado para, pues digamos, definir aquellos actos de explotación sexual que suceden en contextos turísticos. Y dentro de la ley esto se define como un delito de turismo sexual. Aún cuando está en la ley, digamos que hemos tratado de promover que se deje de utilizar este término, porque pues la misma Organización Mundial de Turismo y demás organizaciones reguladoras del sector turístico a nivel mundial pues desmienten el hecho de que este sea un tipo de turismo. ¿A qué voy? Cuando se habla de turismo sexual, se está equiparando este término con los otros tipos de turismo. Entonces es como decir turismo cultural, turismo gastronómico, turismo, ¿qué más te digo? Turismo deportivo y las 1000 otros tipos de tipologías de turismo que existen. Escuchábamos a Sandra Restrepo, directora de Cotelco, y también a María Alejandra Mejía, coordinadora del equipo de turismo responsable de la ONG Valientes Colombia. Esta organización trabaja en la prevención y la erradicación del tráfico de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial. El gremio de los trabajadores sexuales considera que usar el término de turismo sexual para referirse a un viajero en específico que busca este tipo de servicios puede abarcar a todos en general y no es así. Pues turismo sexual pienso que no es la manera adecuada de llamarle a esto. ¿Por qué? Porque al decir turismo sexual vamos a pensar que todos los turistas, así sean turistas locales de Colombia que vengan de otra ciudad o turistas internacionales que vengan a Medellín, vienen a consumir sexo y no es así. Entonces vienen entonces eso cabe como que a reetiquetar y a violentar a todas las personas que vengan extrañas a la ciudad a visitar. Entonces como que no es el término adecuado, pero si se ha vuelto tan común y tan coloquial es porque ha existido por mucho tiempo aquí en la ciudad. Entonces como que hacerle un llamado a las personas, a la sociedad, de que si ha existido no tenemos que seguir revictimizando ni criminalizando a las personas que lo hacemos voluntariamente. Antes tenemos que volvernos garantes y comunicadores para no permitir y para denunciar cualquier anomalía que veamos en contra de las humanidades y derechos humanos de cualquier persona en general, sea niño, niña, adolescente o mujer. Es por esto que estos gremios solicitan que el artículo 219 se modifique dentro del Código Penal colombiano, para evitar que se continúe estigmatizando a un sector que trabaja para erradicar esta mala práctica en el contexto turístico. Sí, digamos, hemos tenido la oportunidad de participar en espacios donde está también pues las entidades públicas, donde está la policía y demás, y hemos como elevado esa petición y hemos manifestado que no estamos de acuerdo con que así esté en la ley. Digamos que la respuesta que siempre recibimos es como, así está tipificada en la ley, se puede mencionar de una manera distinta en otras instancias, pero pues la verdad es que la ley es, digamos, como la letra sobre la piedra, o sea, es lo que debería estar correcto porque es bajo lo que se rigen todos los demás entes. Entonces pues nos parece muy importante que sea en la ley en primer lugar donde se cambie el término por explotación sexual en contextos de viajes y turismo. Explotación sexual en contextos de viajes y turismo. ¿La extra y el delito de turismo sexual están ligados al extranjero? Teniendo claro que el turismo sexual es un delito que está directamente relacionado a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y no es una modalidad del turismo, podemos preguntarnos, ¿este delito está directamente relacionado con el turista extranjero? Según información entregada por la Fiscalía General de la Nación, entre los años 2010 y 2015 se reportaron 1.179 casos de explotación sexual infantil, siendo en 2015 la cifra más alta de los últimos 14 años, con 656 casos. Yo recuerdo una campaña bien interesante que hubo durante el periodo de Gaviria, creo que 2015-2016,
salió en un convenio con Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y se llamaba No Permito. Esa campaña sale por la alerta que ya hay en el Parque Lleras con turismo y explotación sexual. Pero el problema es más grave de lo que reflejan las cifras. Por ejemplo, en los datos de la Policía Nacional, en ese mismo periodo mencionado, los casos ascendieron a 1915, mientras que solo en 2019 se registraron 2.496. Es que últimamente el boom se lo ha llevado el turismo, pero es que los locales también han explotado. Hay un sector de la ciudad, por ejemplo, donde los explotadores por tradición han sido los taxistas, ¿sí? Y no lo voy a nombrar para no promocionar lugares de la ciudad que de pronto la gente no conoce y termine entonces, ¿cierto? O sea, sumándose a la explotación, porque suele suceder. Pero entonces esto viene desde hace mucho. Ese sector yo lo conozco con explotación hace más de 20 años. Entonces ese primer momento es de una explotación en calle. Ahora vienen otras modalidades que cogen mucha fuerza, como la de en el contexto de viajes y turismo. La ley dice que existe el turismo sexual como delito, ¿cierto? Y por eso se pone entre comillas, pero el gremio del turismo dice que pues esa no es una misionalidad del turismo, por lo tanto no debería llamarse así. Sin embargo, al realizar un promedio entre los años del 2020 y 2022, se identifica que según la Fiscalía, los casos de ESNA reportados fueron de 788, lo que deja un promedio anual de 263 víctimas al año. Pero ahora comparemos esta cifra con el auge del turismo en Medellín. En esa misma época, Medellín y el área metropolitana registró el pico de ocupación hotelera más alto en su historia. Solamente en 2022 llegaron 826.733 visitantes a la ciudad y la ocupación llegó a un 77%. Bueno, normalmente antes de pandemia el comportamiento de la ocupación oscilaba entre un 62 a un 65, un 66%. Pues obviamente llegó la pandemia, eso pues nos afectó a todos y en el 2022 hubo un repunte muy significativo porque tuvimos algunos beneficios como sector, también hubo extensión de IVA para ese público nacional, eso hace que la gente se incentivara mucho más a venir a Medellín. Y tuvimos una ocupación del 77%. Históricamente, pues nunca se había presentado una ocupación tan alta. En el 2023 tuvimos una ocupación del 72%. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿por qué hay menos casos de ESNA si hay más turismo? Según los expertos y académicos, la ESNA no tiene una conexión directa con el turismo, porque es una problemática que ha estado a lo largo del tiempo. Como el boom ha señalado al turista, pero realmente la explotación se da con locales, ¿sí? La situación del Lleras y los ojos de los medios internacionales también en ese sector, pues nos ha llevado como a que pensemos que ese es el problema. En Medellín, por ejemplo, hay alertas desde siempre con la situación de los inquilinatos y nada se está haciendo, o de muchos sectores de la ciudad donde no llega la fuerza pública. Entonces, las mismas familias son explotadoras, ¿sí? Hay muchos casos, cuando se relaciona la explotación con los ambientes virtuales, hay mucha venta de material de abuso sexual producido por papá o por mamá o por cuidadores. La explotación sexual infantil existe en el país de manera interna, sin necesidad de que haya o no turistas, ¿sí? Es decir, si pusiéramos un caso hipotético en el cual no hubiera turismo, igual existiría explotación sexual, ¿sí? Sin embargo, sí creo que el incremento de turistas extranjeros en el país, que durante los últimos años, exceptuando la pandemia, ha venido en crecimiento exponencial, sí tiene que ver con el aumento de la explotación sexual en el país, por supuesto. Isabel Cristina Posada, profesora titular de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y coordinadora del Grupo de Investigación en Salud Mental, hace parte actualmente de un proyecto en la Comuna 10 que trabaja en pro de los derechos, la salud sexual y la salud reproductiva de los trabajadores y las trabajadoras sexuales de la Comuna 10 de Medellín. Mira, paradójicamente, cuando pensamos en trabajo sexual, tenemos una confusión
creo que esa es una confusión que tiene que ver con los imaginarios sociales. Entonces confundimos trabajo sexual con explotación de niños, niñas y adolescentes, con trata de personas, y no es lo mismo. Las personas que se dedican al trabajo sexual, por su propia voz, aducen que se trata de un ejercicio comercial donde ellas hacen una transacción con una persona, es entre adultos, es independiente, es voluntario, y se trata de un acto entre dos personas donde hay un acuerdo de una serie de servicios, en este caso de servicios sexuales, a cambio de una tarifa. Uno de los retos de la actual alcaldía con la creación de la Secretaría de Turismo es evitar que más turistas extranjeros y nacionales lleguen a la ciudad a realizar la explotación sexual y, en palabras de ellos mismos, recuperar el buen turismo. Escuchemos a José Alejandro González, secretario de Turismo de Medellín. Ahora, como dice el alcalde, vamos a cambiar un poco la matriz. ¿Qué queremos y cuál es nuestra labor aquí? Lo primero, mantener ese buen turismo que todos queremos. ¿Eso cómo lo vamos a lograr, Santiago? Lo vamos a lograr. 1. Trayendo turismo de negocios. Este turismo de reuniones es un turismo que nosotros le apostamos, que está un poco abandonado, si es el término que yo pudiera utilizar. Digamos que no era el foco en la administración anterior, para ser más justos con ellos. No es malo ni bueno, son pocos de turismo. Nosotros el turismo de reuniones nos parece importantísimo y en eso estamos ya haciendo un plan específico para eso, con el buró, digamos que es nuestro brazo comercial, para salir a buscar esos eventos que nos interesan a la ciudad, que sean eventos internacionales, que traigan una derrama económica importante y que sea un buen turista. Siempre el turista que viene a turismo de reuniones es un buen turista que tiene buena capacidad de compra y que consume ciudad de una buena manera. Es el que nos va a restaurantes, es el que nos va a los bares, es el que consume esa ciudad que nosotros queremos que nos consuma. Sin embargo, no se puede negar que este tipo de turista de negocios en muchas ocasiones también busca con quién compartir su tiempo mientras se encuentra en la ciudad. Por ejemplo, en el año 2019 se hizo muy mediático el caso de un docente universitario de origen turco y residenciado en Canadá, que arribó a Medellín el 28 de noviembre de 2018 con el propósito de dictar un curso de finanzas en la Universidad AFIT. La cátedra duró una semana, pero el hombre de 57 años, amante de la cultura hispanoamericana, decidió prolongar 8 días más su estadía para aprender a bailar salsa y pasar unos días con chicas que conocería por Tinder. El profesor turco-canadiense desapareció el 6 de diciembre de 2018 y fue hallado muerto 18 días después. Escuchemos una parte del noticiero de Caracol Televisión, en el que Federico Gutiérrez, en ese entonces alcalde de Medellín, advertía al turista de negocios de los riesgos que puede correr en la ciudad. Yo quiero hacer un llamado para estar muy pendientes del uso de estas redes sociales. Son trampas mortales. Lo que la gente llega buscando en muchas de esas ocasiones, sexo y drogas, pues terminan con la muerte, como fue el caso del ciudadano canadiense. Eso se conoce desde hace mucho tiempo, entonces no hay que invisibilizar, y lo que han hecho es invisibilizar que la gran mayoría que viene a negocios laborales, lo primero que busca es con quién pasar también la compañía sexoafectiva. Entonces, ¿cómo no proteger a estas humanidades? ¿Cómo no volvernos garantes desde la institucionalidad para proteger las humanidades que están desde esta actividad? Y vigilar que sean personas adultas, vigilar que sean personas que lo hagan voluntariamente, vigilar que no se les violente. Entonces, como que siempre ha existido, pero nunca ha habido ese interés desde la institucionalidad ni desde las entidades competentes para proteger, sino que criminalizan, sino que juzgan, sino que revictimizan y vuelven culpable a la persona que lo está haciendo. ¿Hay xenofobia en Medellín? En las últimas semanas se volvió común ver cientos de stickers, letreros y carteles en el poblado dirigidos a los turistas extranjeros. Algunos de estos mensajes abordan problemas como la explotación sexual, aunque otros rozan con la xenofobia. No llames turismo a tu pedofilia.
y somos vecinos de explotadores sexuales. Son algunos de los mensajes que se pueden leer. Incluso se observan conflictos entre carteles. Por ejemplo, debajo de uno que dice Medellín, la ciudad de la eterna tapadera, haciendo referencia a la dificultad de identificar a los turistas involucrados en casos de abuso sexual infantil, apareció un aviso de un norteamericano llamado Trevor, buscando una mujer para una cita llamada. Pues esto es una cosa tanto local como internacional, porque la llegada de las redes sociales a la vida de todas y de todos también ha generado un aumento de riesgo en niñas, niños, adolescentes. Entonces, si bien en Medellín pues hay mucho desempleo, mucha precariedad, yo siento que también se ha dejado de proteger a niñas, niños, adolescentes. Esto que se repite por ahí en la calle, que plata es plata, ha implicado entonces también que se tenga como opción de vida la venta del cuerpo, la venta de servicios sexuales. Nosotros nos estamos posicionando como la capital de las webcam y nos guste o no, esto genera y facilita, ¿cierto?, otras condiciones. Por eso el desafío es que la calle también sea un entorno protector, ya que pareciera que la casa no lo es. ¿Cuántas de estas niñas abusadas son instrumentalizadas desde sus hogares? Isabel recalca que este punto es importante para entender que el turista no es el principal causante de esta problemática que vive Medellín. No podemos dejar de ver entonces un turista sin pensar entonces que está haciendo una explotación sexual de alguna menor. Y es muy posible que muchos turistas, tú mismo lo dijiste ahorita, te corregiste cuando decías es que entonces ya todos los turistas vienen por el comercio sexual. Mira que son imaginarios que de alguna manera se nos van imponiendo y cuando los repetimos pues se vuelven reales. Hay una cosa que nosotros trabajamos desde la academia y es que nosotros somos los que creamos esos imaginarios. Los imaginarios no se crean solos y los significados no se crean solos, las personas los van creando en la interacción. Entonces, en la medida en que seguimos repitiendo que Medellín es una ciudad para el turismo sexual, que aquí vendemos niños y drogas, entonces aquí los turistas lo que vienen a buscar es eso, pues también vamos eliminando también otras nociones, y que las personas también vienen por otras causas bastante buenas a Medellín, y vamos también eliminando ese imaginario inclusive de los mismos turistas. Entonces, un turista que quiera venir aquí a hacer cualquier otra cosa, inclusive hacer tours gastronómicos que son bastante interesantes, o a venir inclusive hasta por salud, aquí tenemos también muy buena oferta de servicios de salud para extranjeros, va a pensar que ya Medellín no es una ciudad adecuada para eso, porque es una ciudad solamente de turismo sexual. Entonces yo creo que es muy importante también allí revisar el rol que cumplimos todos. El problema es más cultural y sociológico que algo externo a nosotros. En el año 2010, durante la alcaldía de Alonso Salazar, Medellín presentó un plan de desarrollo turístico para implementar entre 2011 y 2016. Este plan enfatizaba en varios sectores turísticos, incluyendo el turismo de negocios y el turismo de la naturaleza. Sin embargo, no sirvió para mucho para contrarrestar el boom que se estaba generando con la industria del entretenimiento. Pero hay algunos estudios sociológicos y estudios sobre todo culturales que hablan de ese asunto de la cultura paisa y no salimos muy bien librados. Por supuesto que tenemos una ciudad que en general está limpia, cuidamos la casa, pero mira que es una visión bastante como agraria del territorio, ¿cierto? Entonces esta es nuestra casa, la defendemos de lo foráneo, mantenemos las costumbres, los trapitos sucios se lavan en casa, que no se sepa hacia afuera lo que pasa adentro. Y creo que eso fue generando un boom que en algún momento explotó. Por supuesto que nosotros no somos solamente eso, pero cuando viene toda la cultura del narcotráfico, de hacer plata fácil, también viene ese boom de las chicas que acompañaban tradicionalmente a las personas que hacían dinero fácil. Y también eran personas muy bellas, pero que también, dijéramos, estaban del lado del dinero fácil, de la búsqueda de la acumulación de capitales. Yo creo que nosotros aquí en Antioquia nos hemos caracterizado, dijéramos que esto tiene dos lados de esa moneda. Somos muy pujantes, sacamos empresas adelante, salimos de la pobreza,
generamos siempre nuevas inversiones y nos va bien, somos buenos para los negocios, pero también por el otro lado, como tenemos que acumular ese dinero, también tenemos fama de avivatos, de conseguir el dinero como sea. Hay por ahí ciertos dichos populares de, mijito, traiga plata legalmente y si no puede, pues traiga plata. Entonces es como que eso se va volviendo en un imperativo en la cultura paisa, desgraciadamente en muchos de los sectores, y es unido a la pobreza, al desplazamiento, a todas las personas que fueron llegando. Creo que fue generando un boom en el sentido de hay que tener plata, la mayor cantidad de plata posible y ojalá rápido. Entonces allí vamos teniendo un terreno abonado para narcotráfico, vamos teniendo un terreno abonado también para el trabajo sexual, para la explotación sexual sobre todo, porque entonces todo se vuelve un objeto. Entonces si el cuerpo es un objeto, pues el cuerpo se vende también. Todo lo que se pueda vender se vende y ojalá grandes cantidades. Entonces yo diría que en últimas es que esa cultura de la pujanza paisa, del arriero, de la gente berraca, que puede hacer muchas cosas, desgraciadamente se va trastocando no solamente en esa pujanza, en esa fuerza, sino en ese afán también de acumular, de tenerlo todo, así sea de una manera ilegal y ojalá tenerlo fácil y en grandes cantidades. Yo creo que allí hay un terreno abonado para la explotación. Estos imaginarios de la plata fácil y de una vida de lujos excéntricos sin importar cómo se alcance, a los que hace referencia Isabel, no solo se han consolidado a través de las narcoseries o las novelas de televisión, también se han fortalecido por la industria musical del reggaetón, teniendo a Medellín como epicentro mundial de su producción. La polémica más reciente se dio en el último álbum de Ryan Castro, denominado El Cantante del Gueto. Una de sus canciones tituladas Pueblo de Medallo dice lo siguiente: Desde Envigado, el pueblo de Pablo. En el Airbnb le rompí, comió callada y la puse a repetir. Pues yo creo que es que en la mesa hay un eslogan y decimos porque una ciudad sin ESNA depende de ti, depende de mí, depende de todas y de todo, ¿cierto? No es X alcalde, X secretaría, esto tiene que ser primero una real voluntad política, pero también un compromiso de la ciudadanía. Esto no cambia y las leyes no aportan nada como están ni así se transformaran si la ciudadanía no está comprometida con la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes. Creo que en primer lugar sí debería haber una regulación de la creación de contenido de tipo narconovela, que ya se volvió un género más, o sea, de la cantidad de producciones que se han hecho ya es un género, porque es que hay demasiadas. Entonces, obviamente puedo hacer un ejemplo tal vez un poco exagerado comparado con esto, pero en Alemania crear este tipo de contenido o sea, digamos que se crea, pero ahí está muy regulado cualquier tipo de contenido, apología al nazismo, ¿cierto? Sí. Porque pues claramente existe pues toda una historia por detrás que significa que se está haciendo apología a la violencia, a una masacre, a pues una serie de problemáticas que perjudicaron terriblemente en su momento al país. Acá pasa lo mismo, o sea, ¿cómo es posible que se invierta tanto dinero para realizar este tipo de producciones audiovisuales que hacen apología a eso, a la violencia, al narcotráfico, a una serie de problemáticas que nos han generado solo problemas como país durante 50 años y que desafortunadamente no se han retratado de una manera en que se muestre a estos protagonistas como villanos? Estas reflexiones que nos hacen la profesora Yasmín y Alejandra de la ONG Valientes son válidas en un contexto en el que la industria del reggaetón y los mismos artistas que llevan el nombre del país en sus canciones deben concientizarse de que sus letras y videos musicales tienen influencia directa en nuestros niños y adolescentes. Yo creo que lo que se tiene que hacer es crear una campaña conjunta, no solo desde las entidades turísticas, sino pues también otras entidades del gobierno que estén dirigidas a atacar fuertemente al problema y desmentir el hecho de que Colombia sea un destino sexual,
que es el título que tristemente en este momento tiene para los extranjeros. Entonces, esa campaña puede ir ligada a una vocería por parte de estos reggaetoneros y de artistas reconocidos del país. Ya que estas personas estén dispuestas a hacerlo, no lo sé. O sea, yo quisiera creer que particularmente los artistas paisas tienen conciencia y están convencidos de lo importante que es no contribuir a que su ciudad sea vista como lo que se ve en este momento, pero pues también pues plata es plata, ¿no? Para ellos, quién sabe cuál sea su opinión al respecto. Además, la cultura nuestra también deja entrever que se normalizaban temas como la pedofilia. Hace muchos años era común que una persona mayor se casara o se comprometiera con una menor de edad. Isabel hace una reflexión al respecto sobre cómo dentro de nuestra sociedad también se justificaban actos de violencia familiar y cómo esto a lo largo de los años se transformó en comentarios como la explotaron o la violaron por X o Y razón. Hoy por hoy cada vez hacemos más evidentes algunos aspectos que considerábamos privados en las familias y que son un delito. Por ejemplo, el tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años, que en algún momento se consideraba como, es que eso es normal, es que a todo el mundo le pasa. No, es un delito. Si eres menor de 16 años, tienes que haber dado un consentimiento y esa persona con la que tienes que haber tenido relaciones sexuales no puede ser tan mayor ni tan menor. Creo que el margen son apenas 3 años si eres menor de 16. Entonces fíjate que se van haciendo una serie de leyes que de alguna manera intentan proteger a las personas de una condición de vulnerabilidad, a los niños, a las mujeres. Entonces empezamos a decir también públicamente, vean que no es normal que usted su marido le pegue. Dijéramos que hace algunas décadas decíamos, le pegaron, ¿por qué sería? Algo se buscó, algo no hizo bien, es que era muy desobediente o es muy contestona. Mira que ese tipo de dichos también van haciendo que se fuera, por ejemplo, normalizando ese tipo de cosas, ¿cierto? Más bien, cuando venga su tío a la casa, no estén chores. Ahorita estamos diciendo, no, más bien si tu tío te está mirando así, tu tío no vuelve. Porque es que tú tienes derecho a ponerte los chores que quieras en tu casa. Entonces fíjate que vamos cambiando un poquito la mentalidad. Sin embargo, seguimos teniendo también un aspecto que a todas luces es ilegal y es la comercialización de los cuerpos. Y sobre todo de cuerpos que no pueden decidir. En el caso de niños, niñas y adolescentes, ellos todavía legalmente, psíquicamente, no tienen la posibilidad de decidir sobre esos cuerpos y es un delito. ¿Qué acciones se deben tomar desde la alcaldía para evitar la EXNA? Según la Mesa Intersectorial contra la EXNA, las niñas, niños y adolescentes consideran que las condiciones de pobreza en las que viven, la necesidad de costear el uso de sustancias psicoactivas, las exigencias de la sociedad de consumo y las fallas en las dinámicas y configuraciones en sus familias son los principales inductores para ser víctimas de este delito. La instrucción precisa del alcalde Federico es: nosotros no vamos a ocultar nada, vamos a mostrar lo que está y vamos a enfrentarlo. Los victimarios, según el informe contra la EXNA, suelen ser personas desconocidas, en su mayoría hombres de ingresos económicos medios y bajos, residentes en Medellín, y en otros casos, aunque muy pocos, extranjeros que vienen demandando la EXNA. Otro de los factores que hacen que se facilite el delito de la EXNA son las viviendas turísticas o las viviendas de corta estancia. Desde el gremio hotelero han hecho una reflexión sobre cómo se debe regular actualmente estas viviendas y los impactos que esto tiene dentro de esta problemática. Hace un tiempo lo que se promocionaba a través de Airbnb, pues de alguna manera eran muchos establecimientos informales, ¿cierto? Fincas, apartamentos, ¿cierto? Con la nueva ley de turismo, la 2068, se le dijo a las plataformas, venga, si ustedes quieren promocionar ciertos tipos de vivienda, pues esos establecimientos deben tener registro nacional de turismo, ¿cierto? Entonces hoy en día cualquier establecimiento de alojamiento y hospedaje que se promocione a través de la plataforma Airbnb tiene que tener registro nacional de turismo.
¿qué es lo que pasa hoy en día? El Registro Nacional de Turismo no es un registro verificado. Entonces es muy difícil entender o controlar que ese establecimiento sí cumpla con todas las partes, con todo lo normativo, porque el solo hecho de tener un Registro Nacional de Turismo no te hace formal, ¿cierto? Te falta mucho para ser formal, ¿cierto? Cumplir con todos los requisitos que requiere nuestra industria. Los empresarios ven una oportunidad de negocio, empezar a alquilar tu apartamento y bienvenidos todas las modalidades de alojamiento. Pero ven, si decidiste ser un alojamiento de hospedaje, ten en cuenta que debes cumplir con ciertas cosas. Una de ellas es, ten cuidado que si permites el ingreso de una persona menor de edad sin autorización de sus padres, solo por el hecho de dejarla entrar sin que haya un acto sexual, puede tener hasta expropiación del inmueble. Entonces eso a veces desconocemos la ley y es donde hacemos el llamado. Es muy bienvenido todo tipo de establecimientos, pero que cumplamos con toda esa parte normativa. Entonces con Airbnb el alcalde ha llegado a unos acuerdos a través de la plataforma, entonces no es satanizar a la plataforma como tal, obviamente es un canal de venta, pero hay que hacer ciertos ajustes a la ley colombiana para controlar ciertas cosas. Airbnb, como te digo, es un canal de venta en el que simplemente el anfitrión va y entrega las llaves. Cuando eso pasa, no podemos tener el control de todas las situaciones o de todas las personas que ingresan en ese inmueble. Entonces ahí es donde se presta, incluso puede ser peligroso para el mismo huésped, porque te pueden ingresar personas, atracarte, o se ha evidenciado, tú no has escuchado que se encontró un extranjero muerto en tal parte, en un apartamento de sobredosis. O sea, ¿por qué? Porque entraron con un acompañante, el acompañante entró droga, lo drogaron para robarle y se les fue la mano y se murió. Entonces, ahí es que empezar, no atacar a las viviendas turísticas, sino decirles, ven, juntémonos y hagamos las cosas de manera correcta para que ustedes tampoco tengan problema. Entonces, creo que evidentemente sí, se presta Airbnb para que a través de esto se pueda evidenciar un poco más, pero no quisiéramos satanizar Airbnb ni las viviendas turísticas. Lastimosamente han sucedido en la mayoría de las casas en viviendas turísticas, pero también puede llegar a pasar en hoteles, también puede llegar a pasar en hostales, en otro tipo de alojamiento, ¿cierto? Sobre este tema, desde la Secretaría de Turismo ya se ha pensado en unas regulaciones para que estas viviendas de corta instancia no se vuelvan en lugares propicios para que se cometa el delito de la ESNA. Rentas de corta estancia, Santiago. Nosotros somos unos convencidos de que las rentas de corta estancia, o sea, es decir, las viviendas turísticas son necesarias para el desarrollo de la ciudad, son necesarias para el desarrollo del turismo y son una oportunidad de negocio para una parte importante de la población. Partiendo de eso, nosotros no queremos desde ningún punto de vista que se crea que nosotros vamos a perseguir, porque sí, a las viviendas turísticas. Eso no está dentro del lenguaje de nosotros. ¿Qué sí vamos a hacer? Y es la pregunta que me haces. ¿Qué vamos a hacer con el control? ¿Controlar a quién? A las viviendas turísticas. En primer lugar, que no cumplan con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Son 3 requisitos claros que las viviendas turísticas tienen que cumplir. Primero, que tengan Registro Nacional de Turismo vigente y real. Y espacio real, no irreal, sino y espacio real, Y espacio real. ¿Eso qué significa? Porque hemos encontrado algunos registros nacionales de turismo vigentes, pero que son con información falsa, que la dirección no corresponde, que el inmueble no corresponde a lo que es. Entonces ese es lo primero, Registro Nacional de Turismo. Segundo, que si están en una unidad de propiedad horizontal, eso es, en un edificio, la asamblea de esa propiedad horizontal explícitamente lo tenga dentro de su reglamento, que permite el uso de viviendas turísticas en esa unidad. Eso es requisito 1. Y el tercero es que el suelo donde está construida esa propiedad, sea propiedad horizontal o sea una casa que no está en propiedad horizontal, el suelo de esa vivienda turística esté dentro del suelo permitido por el POT nuestro. Como decíamos, las viviendas turísticas por lo general están en todas partes.
¿qué es lo que pasa? Cuando están al interior de unidades residenciales, debe tener el permiso de la propiedad horizontal, o sea, que la propiedad horizontal diga se puede destinar para uso turístico. Si dentro del reglamento de propiedad horizontal no está eso, deben convocar a una asamblea para que más del 70% sea el que autorice para que ese inmueble se pueda vender como turístico, ¿cierto? Si eso no se da, no sé, por más que tenga, por eso te decía, el Registro Nacional de Turismo lo saca cualquiera, entonces esa persona puede alegar, o ese propietario de ese inmueble puede alegar, es que yo tengo Registro Nacional de Turismo. Sí, tienes Registro Nacional de Turismo, pero no tienes el permiso de la copropiedad para hacerlo. Entonces ahí podrías incluso llamar a policía de turismo que vayan y revisen y no les permitan ejercer la actividad comercial. Pero obviamente tiene que estar avalado por más del 70% de la copropiedad. Incluso te digo que, por ejemplo, en otros países le decían, venga, usted quiere tener su apartamento por Airbnb, pues entonces tú vas a alquilar una pieza de tu apartamento, pero tú tienes que estar presente dentro de tu propiedad. Para nadie, o sea, nadie va a querer compartir con un extraño dentro de su misma casa. Entonces eso hizo que se disminuyera un poco. Entonces son ya iniciativas, ya son mecanismos que han utilizado diferentes ciudades para combatir las problemáticas. Hay que mirar cómo desde nuestra competencia qué se podría hacer o qué se podría llegar a pensar en un futuro para que esto no se nos salga de las manos. Es por esta razón que no se puede considerar al turista como el único actor del problema. Desde la alcaldía debe haber un enfoque más amplio que busque soluciones desde diversos puntos a un problema que está ligado al turismo, pero también a nuestra cultura y sociedad. Entonces yo creo que falta mucho y falta que escuchen a la gente que está en territorio y que sabe cómo funciona. Aquí también está ese discurso de la instrumentalización por grupos armados, por grupos ilegales, pero así solo no pasa, ¿cierto? Cada vez hay menos intermediación entre el explotador y la víctima. La víctima puede ser contactada por redes, por donde también hay una gran hipersexualización ahora de niñas, niños, adolescentes, sin intermediación, sino directamente la víctima con el explotador. Puede ser por X, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por ahí están sucediendo las cosas. Y no es sino dar una dirección y llegar allá, ¿sí? Entonces también esa parte la estamos como en una negación frente a esa realidad. Si bien dentro de lo mediático aparecer, qué sé yo, en un noticiero, hablando con una jovencita de 15 años en una de las esquinas de Provenza, puede ser muy popular y atraer a ese público. Tendríamos que hablar de cómo hay un cierto analfabetismo político de las personas y se dejan atrapar por ese tipo de imágenes que no son más que el 1 a 1, pero que finalmente si vamos a mirar oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, oportunidades de recreación, prevención de las violencias extremas que viven estas personas, estos chicos y chicas al interior de sus familias. Si no atacamos eso, en el 1 a 1, pues finalmente en lo mediático va a ser muy, muy interesante y va a salir en todas las redes, pero en lo estructural va a seguir siendo lo mismo. Estas personas tienen familias muy problemáticas, tienen familias muy desintegradas, donde también ha habido explotaciones antes, desde lo laboral, desde la violencia. Ahora es crucial reflexionar sobre las conclusiones y recomendaciones de nuestros expertos para abordar esta problemática de manera efectiva. ¿Qué acciones deben tomar la alcaldía y la sociedad en conjunto para proteger a los más vulnerables y erradicar esta grave forma de violencia? Además de los 1000 cambios estructurales que hay que hacer, es a que nosotros como ciudadanos colombianos también contribuyamos a ese cambio del imaginario y a hablar bien de nosotros como país. Realmente lo que construye turismo, así suene muy optimista, es hablar de lo bueno que tenemos por ofrecer, porque al final eso es por lo que la gente viene. Y lo bueno que tenemos son miles de cosas, dentro de las cuales por supuesto no está explotar sexualmente a nuestras mujeres y niñas. Entonces, pues nada, que la invitación es que a todos nosotros que somos colombianos, pero también hemos sido en algún momento turistas,
pues compartamos ese mensaje y por supuesto rechacemos también como particulares la explotación sexual. Por último, el llamado que hacen los expertos es también a analizar cómo funcionan nuestras rutas de ayuda. El reconocer al otro como víctima nos hace más conscientes como sociedad del flagelo que sufren nuestras niñas, niños y adolescentes. Sí, hay una crisis que es bien complicada y es el de las rutas de atención. La primera ruta a la que se debe activar es la de salud, ¿cierto? La segunda sería la de justicia. Y esas rutas están fallando. Esas rutas tienen que ser, aparecer más que en papel y decir, llame al 123. Cuando uno llama al 123, uno no está denunciando, uno está informando sobre una situación, porque uno solo denuncia frente a la fiscalía. Eso también suma al subregistro. Entonces, necesitamos es que ese 123 funcione, sea de verdad una línea de emergencia. Yo he tenido momentos en los que llamo y son 25 minutos esperando que me contesten o no me entra la llamada, entonces eso no es una línea efectiva de emergencia. Necesitamos además que las posibilidades para las víctimas no sea solo, entre comillas, pues un encierro, porque hablan de protección de derechos. Hubo una noticia hace poco en la que decían se voló, se escapó, es que no son delincuentes, ¿cierto? Están en protección y eso es voluntario. Otra cosa es si hubieran cometido una infracción y entonces ahí sí estuvieran bajo detención. Seguro van a aumentarse los operativos. ¿Y los operativos qué van a hacer? Recoger 40, 50, 60 menores de edad que estén en el sector del poblado y llevarlos a dónde y ofrecerles qué. Entonces ahí es donde también hay que hacer un llamado para ver cuál es esa oferta que supere entonces las expectativas que tienen niñas, niños, adolescentes que de pronto están en explotación sexual. Sobre todas las reflexiones y recomendaciones que hacen los expertos, nos queda algo. Reforzar el control en lugares de alto riesgo como instituciones educativas, redes sociales, discotecas, escenarios de prostitución, hoteles y terminales de transporte, para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. En Colombia, según el observatorio de la ONG Valientes, hay 5.291 casos activos de delitos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Su situación legal, en su mayoría, apenas se encuentra en proceso de indagación. La invitación es que si escuchas, lees, ves o sospechas que alguien está ofreciendo menores de 18 años con fines sexuales, denuncies al 122 de la Fiscalía, 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al 123 de la Policía. Este fue un informe de Juan Pablo Estrada, periodista multimedia del Colombiano, para el Arranque a Fondo. Nos escuchamos en una próxima emisión.